bienvenida a todos los que han llegado hoy a pesar de la lluvia, ¿sí? Decirle al que está a tu lado, no sos ni de azúcar ni de sal, ¿sí? Porque estamos acá en esta hora, no nos derrita el tiempo, el mal tiempo o el buen tiempo, porque bienvenida a la lluvia en este día. Muy bien, quiero que tomes tu asiento, que puedas abrir tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Quiero compartir una palabra en esta mañana que está basado en ese versículo, en ese pasaje, Primera de Samuel, capítulo 17. Recordamos que nuestro lema de esta temporada, que va de septiembre a septiembre, así lo hemos definido, se llama En la línea de batalla. Preguntale al que está a tu lado si ya definió cuál es su línea de batalla, ¿sí? Su objetivo a conquistar o alcanzar en este periodo de tiempo o en el momento que estamos viviendo, porque a veces nuestra línea de batalla varía, pero qué bueno es que podamos ser una iglesia enfocada y también activa en poder alcanzar eso que Dios tiene para nosotros, lo que hemos definido este año, el estar en esa línea de batalla. En esta mañana quiero compartir una palabra que está basada en este mismo pasaje, y una de las cosas que me impacta de David en este pasaje, mientras voy a leer algunos versículos, donde el capítulo 17 relata específicamente la historia entre David y Goliat, pero deja entrever algunos versículos cómo estaba la condición del ejército de Israel, más allá que se dedica a relatar la historia de Goliat y de David, que es una historia muy conocida. En varios versículos, porque tiene muchos versículos, deja entrever cómo estaba el pueblo de Israel frente a ese gigante Goliat, atemorizado sin duda, y hay muchos detalles de los cuales quiero leer en esta mañana. Pero una de las cosas que quiero que podamos leer y podamos compartir es, a mí lo que me impacta de David no solo fue su valentía, no solo fue el milagro de matar un gigante, un pequeño joven, sino una de las cosas que más me impacta de este pasaje, y vamos a leer uno de esos versículos, es cómo David se convierte en un factor de cambio para el pueblo de Israel. El pueblo que estaba paralizado, que estaba detenido por temor, y ahora lo vamos a enfatizar, se convirtió en un pueblo que comenzó a perseguir a aquel otro pueblo que producía temor. En un instante, en un momento, hubo un factor de cambio. No solo pasa aquí, sino en varios relatos de la Biblia, en varias historias. Diferentes personajes, diferentes instrumentos. Una vez fue el arca de Dios que trajo un factor de cambio, se convirtió en un factor de cambio, produjo un cambio determinante en medio de una batalla. La Biblia cuenta que estaban ahí batallando contra los mismos filisteos que vamos a mencionar hoy. Y dice que no tenían el arca del pacto. Y en esos llegó el arca del pacto, la trajeron. Y dice la palabra del Señor que cuando el arca del pacto llegó al campamento, gritaron con tal grito que la tierra tembló literalmente. Así que lo que quiero compartirte en esta mañana es, David se convirtió en ese factor de cambio, pero principalmente hizo ese clic en el pueblo de Israel, un pueblo atemorizado, un pueblo que estaba paralizado por lo que era el gigante Goliat. Y una de las cosas que sucedió fue que cuando David se animó a correr a la línea de batalla, no solo afectó su vida, porque el correr a la línea de batalla, el matar al gigante Goliat, lo catapultó a después de estar en el palacio del rey y ser visto de otra manera por el pueblo de Israel, pero también, quizás sin darse cuenta, se convirtió en un factor de cambio para el pueblo de Israel. El pueblo que estaba paralizado de miedo comenzó a gritar y comenzó a conquistar al pueblo que lo estaba atemorizando. Y en esta mañana, esa es la palabra que quiero compartir, factor de cambio. Dios te quiere convertir en un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Están medios mojados hoy. Bueno, vamos ahí al versículo número 1 del capítulo número 17 y quiero ver algunos versículos que muestran en este relato cómo estaba el pueblo de Israel, porque se define muy claro acá la historia de David y la historia de Goliat, pero también deja de entrever cómo estaba el pueblo de Israel. Así que ahí en el versículo número 1 del capítulo 17 voy a leer algunos versículos salteados, pero dice específicamente así: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro y el valle entre ellos. Presten atención a ese detalle. Versículo 4. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat. Hasta ahí. Pasamos al versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel.
dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl, presten atención, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, incluyendo a Saúl. El versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y presten atención a lo que dice este versículo ahí siguiente. Dice, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Versículo 21 y 24. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. El versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estos versículos específicamente mencionan, todos estos versículos que leí, cómo estaba la condición del pueblo de Israel, atemorizado, aún incluyendo al mismo Saúl, que era un hombre de guerra, un veterano que sabía pelear. Pero me quiero enfatizar en los últimos 3 versículos que quiero leer, 4 versículos que se encuentran del 48 en adelante, que es cuando David derrota al gigante Goliat. Estos primeros versículos dan una demostración de cómo estaba el pueblo de Israel, pero es cuando David derrota a ese gigante, cuando se convierte en un factor de cambio. El pueblo que estaba atemorizado, aún Saúl, se produjo un cambio en sus emociones y en su vida por causa de que David corrió a la línea de batalla y mató a ese gigante. Versículo 48 en adelante dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, conocemos bien esta historia, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49 dice, metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50, así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. El 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y el último versículo, el 52, levantándose luego los de Israel, los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar el valle y hasta la puerta de Crom, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim. Oramos. Padre, bendice esta palabra en esta mañana, en este día donde venimos también a participar de la Santa Cena. Padre, que tú puedas ministrar nuestro corazón, que tú puedas bendecirnos en lo que quieres compartirnos, Señor, oh Dios, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos entender esta palabra, que podamos entender el momento que estamos viviendo como iglesia, también como nación, Señor, y que podamos recibir lo que tú quieres transmitirnos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén más fuerte? Muy bien, buenísimo. Bueno, quiero hablarte acerca de que te tenés que convertir en un factor de cambio. Saben que la palabra factor de cambio puede tener muchas definiciones, y una de ellas significa, los factores de cambio son aquellos factores que tienen la capacidad de influir cambios socioculturales, políticos, institucionales, urbanos, regionales y económicos o ambientales. Una persona, una iglesia, una comunidad se puede convertir en un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Y va a producir cambios en la región, en las familias, en las personas. Y yo creo que nosotros como iglesia definitivamente tenemos que determinarnos a ser un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Tu red, el lugar en donde trabajás. Y una de las cosas que me impacta de David es cómo David, más allá de matar al gigante, que creo que eso es lo imponente de la historia, lo heroico que fue este hombre, pero lo que me impacta fue cómo un pueblo acobardado, de un momento a otro, pasó a ser un pueblo valiente. Eso es lo que me llama la atención de esta historia. ¿Y por qué pasó a ser un pueblo valiente? A comenzar a perseguir a aquel pueblo que lo había atemorizado. Porque hubo una persona que se convirtió en un factor de cambio. Y es lo que quiero que entiendas en esta mañana.
Tu vida se va a convertir en un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? No solo catapultó a David a estar en el palacio del rey, que eso es lo que siempre predicamos y promovemos, pero lo que me llama la atención de este pasaje es cómo David, por una acción de correr a la línea de batalla, por una valentía, cambió la condición del pueblo de Israel, se convirtió en ese factor de cambio. Y creo que en estos días, si viniste a este lugar, Dios quiere decirte que Él te va a convertir en un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, está bueno que podamos definir, para poder convertirnos en un factor de cambio, cuál es nuestra línea de batalla, cuál es nuestra línea de acción, cuál es nuestro objetivo a alcanzar. Lo primero que te quiero compartir es, David se convirtió en un factor de cambio, escuchen bien, se convirtió en ese factor de cambio porque demostró que se podía. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos en estos días demostrar que se puede. Se puede avanzar en medio de la cuarentena. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que me llama la atención es que en la persona menos indicada, porque David era un joven, no tenía la armadura para poder pelear, no tenía la experiencia para poder pelear, ya lo hemos compartido, era la persona menos indicada para enfrentar al gigante Goliat, fue el que demostró que se podía. Durante 40 días estuvieron paralizados y nadie se atrevió a enfrentar a ese gigante. Y una de las cosas que me encanta saber es que David se convirtió en ese factor de cambio porque él le demostró al pueblo de Israel que se podía. Yo creo que en estos días hay gente que está esperando que algunos les demuestren que se puede. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que podemos prosperar en medio de una cuarentena. Yo creo que podemos crecer como iglesia en medio de una cuarentena. Yo creo que podemos, confiar en Dios, alabar a Dios, buscar a Dios en medio de la cuarentena. Hay cosas en las cuales Dios nos va a levantar y vamos a demostrarle a mucha gente que quizás está detenida, paralizada, atemorizada, de que sí se puede. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, qué bueno que puedas entender eso. David se convirtió en ese factor que produjo el cambio porque él demostró que se podía. David no estaba en la batalla, él vino enviado por su papá, pero una de las cosas que él tenía era unción de parte de Dios, estaba encendido. Y ese estar encendido produjo que cuando escuchó la voz de este gigante, se levantara y dijera, no, aquí hay un problema. No puede ser que durante 40 días el pueblo de Jehová de los ejércitos esté detenido. Este hombre se determinó, definió cuál era su línea de batalla. Y qué bueno que nosotros en estos días podamos entender que quizás nuestra línea de batalla en estos días sea alas de águila. Quizás en estos días nuestra línea de batalla sea el mismo Uruguay. Estamos en nuestra nación y algo tenemos que hacer. Quizás sea tu red, quizás sea el grupo de jóvenes donde estás trabajando. Definí cuál es tu línea de batalla y sea un factor de cambio en ese lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Y le dan un aplauso a Dios en esta mañana si lo creen. Y un grito de júbilo. Esa, muy bien. Lo segundo que te comparto es, David se convirtió en un factor de cambio porque se activó en su aquí y en su ahora. Una palabra que aprendí, así que las palabras que aprendo las repito en la predicación. Muy bien. En su aquí y en su ahora. El aquí y el ahora, escúchenme bien, de David no era cuidar las ovejas del padre porque él llegó a una batalla. Imagínense traer las ovejas de su padre a la batalla. No era su aquí y su ahora, su momento. El aquí y el ahora de David no era tocar el arpa en el palacio del rey, porque eso iba a suceder después de haber corrido a la línea de batalla. Su aquí y su ahora era derribar a ese gigante. Y yo quiero que entiendas algo en esta mañana. Te vas a convertir en un factor de cambio. Dios te va a levantar cuando definas tu aquí y tu ahora. ¿Sabes que hay gente que a veces está pensando en su pasado o está pensando mucho en su futuro, pero no está pensando en su presente? Y quiero que entiendas esto. El aquí y ahora de David no era cuidar las ovejas de su padre. Tampoco era tocar el arpa en el templo. ¿Saben qué me pasó en estos días algo? Estaba en el refugio ahí trabajando y llegó un chico que me dijo, te conozco. Dice, vos no eras aquel que daba talleres de iglesia, o no me acuerdo bien la definición que dijo, o acerca de Dios en otro refugio, porque yo trabajaba para la misma ONG en otro refugio, y tenía mi célula, mi red, todos los viernes tenía un espacio durante un año y compartía ahí durante 1 hora los viernes la palabra de Dios. Era muy simple, era muy sencillo, pero una de las cosas que me he dado cuenta, pasados los años, a cuántas personas pude impactar a través de esa pequeña red en ese lugar en medio del refugio. Este chico me dice, mira, yo estuve una sola vez, pero me impactó que él se acordara de mí.
Y principalmente se acordó de que yo era el que daba ese taller, daba esa pequeña célula, ese pequeño lugar. Ahora, ¿saben que me prohibieron en este periodo tener esa red dentro del refugio? Pero no por eso me he limitado de ser un factor de cambio para la gente que está en ese lugar. ¿Cuántos me entienden? Dicen amén. O sea, quizás yo antes cuidaba las ovejas de mi papá, pero ahora lo que me toca hacer es enfrentar al gigante. Quiero que entiendas eso. Hay gente que vive de su pasado porque Dios lo usó en cierto sector y fue un sector de cambio o de influencia en cierta área, pero ahora no estás cuidando las ovejas de tu padre. Tú aquí, tú ahora es matar el gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y hay personas paralizadas porque no están con el rebaño y no están haciendo nada. Y una de las cosas que me impacta de este pasaje es, lo dice literalmente, cada mañana se presentaban en orden de batalla y dice, y escuchaban el grito de guerra, pero nadie peleaba. ¿Saben que hay gente que tiene llamado, ha escuchado el llamado de Dios? ¿Saben que hay gente que tiene capacidad para muchas cosas, tiene dones, talento, herramientas, pero no está haciendo nada? Están paralizados como el pueblo de Israel frente a ese gigante. Necesitamos un David que active a esos que están capacitados para diferentes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que puedas entender que quizás tu correr a la línea de batalla en estos días movilice a la gente que está preparada, que tiene llamado, que tiene dones, que tiene talento, que tiene un montón de cosas para hacer, pero hay diferentes circunstancias que lo han detenido. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que Dios te quiere levantar como un factor de cambio, no solo para catapultarte a ti hacia lo que Dios tiene, sino que vas a afectar a todos los que están a tu alrededor. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, quiero que entiendas esto. David no le tocaba en ese momento cuidar las ovejas de su padre, las había dejado atrás. Ni tampoco le tocaba estar ahí ministrando el arpa a lo que iba a ser en cierta manera el rey Saúl. Una de las cosas que me pasó cuando era más adolescente era querer tocar la batería. Había un gran competidor en la banda que habíamos formado con Janet, que era Pablo Rodríguez. ¿Quién le va a sacar el puesto a Pablo Rodríguez si lo conocen hoy en día, ¿no? Un gran hombre, un gran baterista. Bueno, como yo quería tocar la batería, pero no tenía lugar, me compré las tumbadoras. ¿Dónde están las tumbadoras? Esas tumbadoras que están ahí tienen años, ¿sí? Gente me ayudó ahí. No sé si Janet también me ayudó a trabajar en el IVA y las compré. Y bueno, formé parte de una banda tocando las tumbadoras. Más adelante Dios me dio la oportunidad con Marina, con mi hermana, que también éramos parte de la banda en ese tiempo, de formar otra banda. Y sí, ahí tuve la oportunidad de tocar la batería. No he tocado muy bien, no sé cómo dice Matías que yo le enseñé a él, no sé. Manuelito, el hijo de Manuel que está en Panamá, también cuando llegué a Panamá la otra vez me dice, Fabián fue el que me enseñó. Yo me quedé de cara mirando, yo no sé, le enseñé a mover los palos, creo. Hoy se convirtió en un gran baterista. Lo que quiero que entiendas es, no te paralices si todavía tenés ganas de tocar el arpa en el palacio, si todavía no es tu momento. Quiero que entiendas eso. Yo tenía ganas de tocar la batería, era mi sueño, pero como ese lugar ya estaba ocupado, me activé en otra área, que era el poder tocar las percusiones. Y Dios me dio en el futuro el lugar y el deseo cumplido sobre mi vida. Entonces quiero que entiendas esto. Hay gente que está paralizada porque algún día estuvo con las ovejas de su padre, o está paralizada porque sueña con tocar el arpa en el palacio del rey. Y lo que quiero que entiendas en esta mañana es, quizás tú aquí, tú ahora no sean las ovejas, ni sea tocar el arpa. Quizás tú aquí, tú ahora, en este momento, sea derribar el gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás te estás perdiendo de convertirte en un factor de cambio porque anhelas lo del pasado o anhelas lo que Dios te va a dar en el futuro, pero ahora no estás haciendo nada. Tenés capacidad, tenés dones, tenés llamado y lo que Dios te está diciendo, quiero que derribes el gigante, porque quizás el derribar el gigante sea el instrumento que cumpla tu sueño en el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está bueno que podamos entender eso en esta hora. David se activó en su aquí y en su ahora. No eran las ovejas ni era el arpa, era enfrentar el gigante. Y lo que Dios quiere decirte en esta mañana es, activate en tu aquí y en tu ahora. Si llegás a activarte en el momento en lo que Dios quiere usarte, en este momento, te vas a convertir en un factor de cambio. ¿Cuántos me dicen amén? Lo tercero que te quiero compartir es, David se convirtió en un factor de cambio, escúchame bien, cuando utilizó lo más simple que sabía hacer. David se convirtió en un factor de cambio cuando utilizó lo más simple que sabía hacer. Miren lo que dice el versículo 50 del capítulo 17. Así venció David al filisteo con honda
y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Para ir a la guerra tenía que tener espada. David no la tenía, ni la sabía manejar. Lo que David sabía hacer era manejar la honda y la piedra. Un instrumento que definitivamente para ese momento no servía. Pero una de las cosas que quiero enfatizar en esta mañana es: David se convirtió en un factor de cambio usando lo simple que él sabía hacer. Y qué bueno que nosotros podamos querer que Dios nos haga trascender en muchas cosas. Y lo que quiero decirte es, cuando lo simple tuyo se ponen en las manos correctas de Dios, eso va a trascender. ¿Cuántos dicen amén? Lo simple de David, que era manejar la honda y la piedra, en el momento correcto, en las manos correctas, se convirtieron en algo extraordinario. Unos simples panes y unos simples peces, en el momento correcto, se activó ese joven en el momento correcto. En las manos correctas, que eran las de Jesús, se convirtieron en un milagro extraordinario. Solamente eran panes y peces, y no alcanzaban para alimentar una gran multitud. Lo que quiero decirte en esta mañana es, quizás estás esperando que algo extraordinario surja a través de tus manos, un don extraordinario. No, quizás lo que tienes que hacer es que lo simple que has aprendido y has adquirido, lo pongas en práctica y eso se convierta en algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Está bueno que puedas entender, Dios te quiere utilizar. Dios te quiere convertir en un factor de cambio, quizás tocando una música, quizás ministrando a los niños, quizás yendo a evangelizar allá afuera, no sé, pero que te puedas convertir en un factor de cambio. Y una de las cosas que Dios va a usar es lo simple de tu vida. En estos días vi una película, es más, le he indicado ahí a los referentes de jóvenes y adolescentes que la miren, porque el sábado hoy nos reunimos para hacer una evaluación final. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esa película. Hay una película que salió en el cine, creo el año pasado, el anterior, que se llama Si solo pudiera imaginar. Es la película acerca de un músico que escribe una canción nada más y nada menos que en 10 minutos. Esa canción se hizo tan famosa que creo que en los años 90 o 2000 por ahí, se convirtió en la canción más escuchada en Estados Unidos, en las radios cristianas, pero también en las radios seculares. Hoy en día se ha convertido en el corto más escuchado de todos los tiempos. Y en esa película él cuenta un poco su relato, y una de las cosas que habla frente a la productora que iba a grabar esa canción, es que él le dice, esta canción solamente la escribí en 10 minutos. Y la mujer que está ahí enfrente de él dice, no la escribiste solamente en 10 minutos. Esa canción la escribiste con toda tu vida, en el lapso de toda tu vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Para este joven fue tan simple escribir esta canción, pero esta canción trascendió a afectar toda una región y una nación. ¿Qué es lo que quiero decirte? Lo más simple de tu vida se puede convertir en algo extraordinario si se activa en el momento correcto y si está en las manos correctas. A veces estamos buscando hacer cosas extraordinarias y no trasciende. Quizás lo único que tengas que hacer es lo simple que sabes hacer, pero ponerlo en las manos de Dios y que sea Dios el que convierta eso simple en algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? A mí me impactó que esa canción pudiera ser tan conocida. Yo no la conocía porque estaba en inglés. Pero esa canción impactó a toda una nación, una gran nación como la de Estados Unidos. Y quizás este chico se sorprendió de que solamente la había escrito en 10 minutos. Lo último que te quiero compartir en esta mañana es, David se convirtió en un factor de cambio. Escuchan bien esto. David se convirtió en un factor de cambio siendo un perfecto desconocido. Decirle al que está a tu lado, perfecto desconocido. David se convirtió en ese factor de cambio, siendo un perfecto desconocido. Hay un versículo que ahora que te lo voy a leer y quiero que entiendas esto. Saúl no conocía quién era David, ni Abner, que era el capitán del ejército de Saúl y del pueblo de Israel, no conocían a quién era David. David había matado al gigante y ellos no lo conocían. Es más, miren lo que dice ahí el versículo número 57 y 58 del capítulo número 17. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Específicamente el versículo 57 dice que ni David
ni el capitán del ejército conocían a este muchacho. Un perfecto desconocido pudo convertirse en un factor de cambio. ¿Cuántos me dicen amén? Me imagino la película, David llevando la cabeza del gigante en su mano, ¿sí? Una película difícil de digerir, ¿sí? Y él estaba ahí en ese momento y dice la palabra del Señor que lo encontró Saúl y lo encontró Abner, y una de las cosas que le pregunta es, ¿quién eres? Lo que más me impacta de este pasaje es que él se convirtió en un factor de cambio siendo un perfecto desconocido. Nadie conocía a ese muchacho más allá de sus hermanos que estaban ahí en medio de la guerra. Qué bueno es que en este tiempo Dios te pueda levantar como un perfecto desconocido y te conviertas en un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Que puedas comenzar a producir cambios en diferentes personas aún aunque no te conozcan. Ahora, lo difícil es, escúchame bien, cuando tenés que levantarte y principalmente hay personas que esperan cosas de vos y vos sabés que no la tenés. No sé si te ha pasado. Hay personas que tienen expectativa de lo que vos podés hacer, pero perdiste esa unción, perdiste esas ganas, perdiste esa pasión. Qué difícil es cubrir las expectativas del que sí te conoce, pero cuando ya perdiste lo que tenías. Quiero decirte que si sos ese tipo de persona, Dios te va a volver a hacer recuperar eso. ¿Cuántos dicen amén? Se puede recuperar lo que hemos perdido. Pero qué bueno es convertirnos en un factor de cambio cuando quizás somos perfectos desconocidos para otros. Y la palabra del Señor puntualmente puntualiza esto, valga la redundancia, que este joven no era conocido. Y dice la palabra del Señor que él fue el hombre que mató al gigante y se convirtió en ese factor de cambio. Finalizo con esto en esta mañana. Bueno, ustedes saben la historia de Mateo, que él estuvo en CTI varios días, tuvo casi un mes cuando era bebé. En CTI estuvo muy grave, Dios hizo un milagro. Sabemos que, bueno, Dios lo sacó de ese lugar. Dios usó a mucha gente orando y, bueno, a un personaje ahí que venía antes acá a la iglesia, ¿sí? Un hombre de Dios y que, bueno, entró ahí al CTI cuando nadie podía entrar y una de las cosas que hizo fue orar por Mateo y oró por todos los niños que estaban en ese lugar. Bego siempre cuenta esto. Y una de las cosas que nos impactó, ese muchacho en ese tiempo, no tenía todos sus dientes, no hablaba quizás tan bien como habla alguna otra persona, pero sí tenía ganas de orar por Mateo y entró a ese lugar y en 2 horas se produjo un cambio en la respiración y en la salud de Mateo. Y no solo Mateo salió de CTI, todos los niños que estaban en ese lugar salieron. Fue un milagro. Sin duda que la ciencia es usada y muchos sin duda se salvan, pero el milagro fue que todos salieron vivos de ese lugar en un proceso de días. Y una de las cosas que nos impactó fue ese milagro. Ese milagro, hoy Mateo está vivo porque hubo mucha gente que estuvo orando, pero hubieron personas que se convirtieron en factores de cambio. Y una de las cosas que me he propuesto hacer, ya hace 11 años que tiene Mateo, una de las cosas que me he propuesto hacer es ser un perfecto desconocido en el CTI de la Médica Uruguaya. Cuando puedo, me acuerdo y tengo tiempo, cuando voy a la Médica Uruguaya, voy al sector de CTI, me paro ahí a ver si hay algún papá que está esperando alguna noticia de los resultados de los niños que están ahí adentro. Y una de las cosas que he hecho es preguntar si hay algún papá, y si hay algún papá le pregunto si tiene algún hijo, algún conocido en ese lugar. Por lo general me miran con expectativa porque piensan que soy doctor, porque siempre son los doctores que van a traer alguna noticia. Pero le digo, no. Una de las cosas que le digo es, yo tuve un hijo ahí adentro, hoy ya tiene bastantes años, 11 años, el año pasado tenía 10, y una de las cosas que siempre le transmito es, así como Dios hizo un milagro y sacó a mi hijo de ese lugar, también Dios puede hacer lo mismo con el tuyo. Y saben que he tenido diferentes experiencias. Algunos me han mirado asombrados porque no creen en Dios, pero otros que creen en Dios se han quebrantado. Y de alguna manera la mayoría, creo que todos a los que les he hablado, no me conocen, pero una de las cosas que hago es transmitir una palabra de esperanza. Y qué bueno es, cuando sos un perfecto desconocido para alguien, convertirte en un factor de cambio. Y lo hago cada vez que puedo ir ahí a la Médica. Y lo hago cada vez que puedo ir a ese lugar donde hay gente que está esperando una buena noticia. Quizás no soy el médico que le trae una buena noticia de su hijo, pero sí puedo ser un perfecto desconocido que le trae una palabra de esperanza. Lo que quiero decirte es, en este tiempo, Dios te quiere levantar y te quiere convertir, quizás en un perfecto desconocido, pero que se convierta en un factor de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que puedas entender eso. David se convirtió en un factor de cambio, porque él demostró que se podía.
día. David se convirtió en un factor de cambio porque fue un hombre usado por Dios para matar ese gigante Goliat, no solo para trascender en lo que iba a ser su propia vida, sino que produjo un cambio en un pueblo que estaba paralizado y que estaba detenido. Quizás tu correr a la línea de batalla en este tiempo que estamos enfocándonos en eso, en tu aquí y en tu ahora, produzca cambios en tu vida, pero también produzca cambios en los que están a tu alrededor, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Qué bueno que sea el tiempo de nuestro levantar y de nuestro despertar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias, porque sé que tú eres el Dios que has hablado al corazón de nuestras vidas. Señor, y sé que eres el Dios que tienes un propósito con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y sé que eres el Dios que traes en este tiempo el desafío de convertirnos en factores de cambio para una sociedad, para una región, para una institución, para familias, Señor Dios. Tú eres el Dios que quieres, Dios mío, usar quizás lo simple que hay en nosotros para que se convierta en algo extraordinario en tus manos. Señor, que nos podamos activar en nuestro aquí y en nuestro ahora. Quizás ahora no nos toque cuidar las ovejas y quizás ahora no nos toque tocar el arpa, pero sí quizás el momento que estamos viviendo sea derribar a algún gigante. Dios mío, si logramos activarnos en nuestro aquí y en nuestro ahora, podremos convertirnos en factores de cambio y sin duda también afectaremos nuestro propio destino, porque aún lo que soñamos hacerlo alcanzaremos. Dios mío, tú eres el Dios que estás hablándonos en esta mañana. Tú eres el Dios que vas a levantar a muchos jóvenes, hombres, mujeres, adultos, mayores. Señor, oh Dios, que se van a activar. Quizás en estos días, Señor, oh Dios, sean perfectos desconocidos para muchos. Mañana serán conocidos como le pasó a David. Quizás en estos días, Señor, no seamos las personas más indicadas para hacer lo que tenemos que hacer. Pero como hay otros que están preparados y no lo hacen, Dios mío, nos levantaremos y demostraremos que sí se puede, Señor Dios. Tú eres el Dios que estás con nosotros. Cuando alguien se activa en su aquí, en su ahora, se convierte en un factor de cambio. Tú eres el Dios que estás en medio de nosotros, Señor Dios, para visitarnos, para levantarnos, para ministrarnos, Padre amado. Aún lo simple que podemos hacer se puede convertir en algo extraordinario. Y aunque seamos perfectos de conocido para muchas personas, Padre, eso no nos limita a ser ese factor determinante, ese factor que puede cambiar la vida de una persona, la vida de pocos o la vida de muchos. Padre, en esta mañana ayúdanos a entender esta palabra, que la podamos asimilar y que la podamos, Señor, practicar en nuestras vidas y que podamos tener buenas noticias de las cosas que van a suceder con nosotros y de los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen?